Hola, soy Judith González y hoy hablaremos sobre el secreto detrás del balance hormonal, la manifestación y el florecer como ser humano. En la última década he estado dedicada sobre todo a ayudar a mujeres a regresar al balance hormonal y también, evidentemente, al cuidado de la tiroides. Y todo esto comenzó con mi propio caso y aplicando los principios que te voy a compartir, pude dejar los medicamentos después de 4 años de tomarlos y ayudar a cientos de personas a llegar a remisión y a la eliminación de sus síntomas. Si estás aquí, seguramente estás en búsqueda de una vida mucho más plena, de que tus deseos se vuelvan realidad y, por supuesto, una salud vibrante. Y cuando medité sobre el motivo de este festival, que es el Flow Summit, me pregunté qué es lo que mi corazón quiere ofrecerte. Y te felicito porque tu actitud es la que está determinando tu experiencia. Me doy cuenta en todos estos años que la diferencia entre un paciente que se recupera y otro que no tiene que ver con la actitud. Y es precisamente esa actitud la que determina esta interfaz química que son las hormonas, porque las hormonas son mensajeros que envían las señales para que tengas una experiencia específica de la vida. ¿Y qué va a determinar toda esta cascada hormonal? De nuevo, tu actitud. Estamos en un mundo tan convulso donde va a ser muy importante que nosotros estemos en nuestro centro. ¿Y qué significa estar en nuestro centro? Entrar en un estado de aceptación radical de la realidad. Muchas veces no nos hemos hermanado con las sombras y con esas frecuencias de la repetición. Y me doy cuenta que cuando nos desesperamos y buscamos salir de esos patrones repetitivos, del tedio del día a día, nos vamos a los extremos. Y una de las razones más profundas que yo he encontrado, incluyéndome a mí, que yo también tuve desbalances hormonales profundos a tal grado de tomar medicamentos, me di cuenta que era muy importante vivir a un ritmo acorde a mi propia naturaleza. Y esta historia precisamente comienza en 1960, cuando descubrieron y confirmaron la existencia de una frecuencia que une a toda la vida. Esta es la resonancia Schumann y es la frecuencia a la que toda la vida está conectada, incluyéndote a ti. Nosotros somos una extensión de la naturaleza y, por supuesto, somos una expresión también de la divinidad. Es así donde nosotros, al entrar en este ritmo divino, al entrar en este ritmo de la tierra, vamos a poder entrar en calma. Porque si te das cuenta, la naturaleza no tiene prisa de nada. Y estamos en un mundo tan lleno de confusión, de tanto ruido, de tanta inestabilidad y también de cambio extremo, que va a ser muy importante que podamos tener un pulso interior, una unión con nuestro propio corazón. Y fue así que este mensaje que estás recibiendo llegó. Yo también me conecté con mi propio corazón para entender qué era lo que tú necesitabas escuchar. El corazón tiene 4 cualidades que es muy importante que cultives. La primera es la aceptación o la rendición, la estabilidad, la simplicidad y la tranquilidad. Si te das cuenta, estas características son todo lo contrario a lo que estamos viviendo allá afuera. Y es precisamente donde radica tu libertad, en qué tanto escuchas a tu corazón. Entonces, hay maneras para entrar en esta resonancia. Y una de ellas es el silencio y la calma, la pausa, porque es ahí donde podemos escuchar qué es lo que realmente necesita nuestro corazón. Y vamos a hacer hoy una práctica para que te permitas al menos el espacio de poder tener un momento. A lo largo de este día y a lo largo de estas semanas que verás todo el Flow Summit, obviamente estarás expuesto a una gran cantidad de información. Sin embargo, tu corazón sabe lo que realmente necesitas. Así es que permítete darte esta pausa para entender qué es lo que tu corazón quiere que sepas.
y qué necesita escuchar de ti mismo. Así es que vamos a hacerlo. Coloca tu mano derecha en el corazón y tu mano izquierda sobre tu mano derecha y vamos a inhalar, exhala, inhala, exhala. Toda la tensión que tengas en el pasado vas a inhalarla, exhala. Toda la incertidumbre que te genere el futuro vas a inhalarla y vas a soltarla y exhalar. Inhala, trae toda tu atención al presente, inhala, exhala. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tu corazón quiere que reconozcas? Inhala, exhala y escucha. Espero que hayas disfrutado este ejercicio. Recuerda que es en la pausa y en el silencio donde está tu propia verdad. Y muchas veces buscamos la libertad de muchas maneras, a veces queriendo huir de la incomodidad de sentir nuestras emociones. A veces hacemos cosas y buscamos afuera para buscar la libertad que tanto necesitamos sentir por dentro. Y a veces no nos damos cuenta que esa libertad tiene que ver con la aceptación radical de todas tus emociones, independientemente si son positivas o negativas. Y le tenemos miedo a ver todo lo que repelemos. Le tenemos miedo a la rutina, a la repetición y tratamos de salir de esos estados de repetición. Pero date cuenta que en la naturaleza existen patrones fractales de repetición. Y es en esa estructura que la vida puede mantenerse. Los ritmos menstruales, los ritmos de marea, las fases de la luna, todo tiene un ritmo y tiene una frecuencia. Así es que nuestra humanidad tiene bastante de ordinario, pero es cuando nosotros podemos estar en aceptación radical de que somos ordinarios, estamos destinados a vivir una vida de rutinas, es donde podemos encontrar una libertad mucho mayor. Y te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Cuando nosotros aceptamos que necesitamos darnos el espacio para poder repetir y construir algo, es en eso pequeño, es en lo cotidiano, es en aceptar esa condición de nuestra vida que podemos abrirnos a verla como un regalo. Porque todas las cosas que has construido, las relaciones, amistad, quizá algún proyecto o algún negocio, requirió de muchas acciones continuas, constantes, diarias, para poder construirse. Y a veces queremos huir. Si te das cuenta, muchas de las pláticas del Flow Summit tienen que ver con un cambio de hábitos, tienen que ver con una manera diferente de ver la vida. Y la gran prueba espiritual que venimos todos aquí a vivir como seres humanos tiene que ver con que apliques todos esos principios en tu día a día. Las grandes batallas espirituales y las grandes pruebas y los grandes eventos no se van a vivir solamente en ciertas ocasiones. Es ahí, en ese momento, cuando quieres gritarle a tu hijo o cuando quieres terminar por completo cierta relación y estás demasiado cansado para poder reaccionar de una manera ecuánime. Pero esa respuesta te separa de un destino que quieres a un destino que te mantiene en lo mismo o en una frecuencia que no quieres. Eso se llama reactividad. Es un principio de la Cábala que nos dice que hay diferentes frecuencias de realidad. Tú imagínate que hay un personaje, que eres tú,
viviendo vidas paralelas. Y es tu capacidad para responder ante un estímulo que va a determinar a qué tipo de realidad te vas a conectar. Y ahí te voy a hablar un poco de la manifestación y el primer principio de la magia, que tiene que ver con tu actitud. A partir de que tú aceptas todo lo ordinario que somos como seres humanos y el destino ordinario que estamos dispuestos a vivir, es donde la magia empieza a suceder. Porque en ese instante tú puedes decidir perfectamente si reaccionar ante algo que no puedes controlar de la manera como siempre lo has hecho, o parar y hacer esa pausa, respirar, sentir todo lo que tengas que sentir para poder entrar en una línea diferente de posibilidades. Y a partir de que tú dejas de ser reactivo y te permites aceptar lo ordinario de nuestra vida, empiezas a ver milagros, empiezas a ver cómo en una flor está el universo entero y cómo sin que hagas nada, tu digestión te mantiene vivo. Y es ahí donde se abre esta gran posibilidad de ver las cosas diferente. Tus hormonas empiezan a balancearse y puede ser más natural, puede ser más tú, porque estás en esa aceptación radical pues de todas tus emociones, de todas también tus dones y todas tus posibilidades. Y la vida, como la naturaleza misma, está apoyando a todos los seres vivos. Esta flor, por ejemplo, recibió la cantidad de sol, agua, el tipo de tierra, el tipo de cuidado y energía para poder florecer. Y eso es lo mismo que la vida quiere para ti. Tú formas parte, así como cada abeja, cada insecto, cada planta, formas parte de una red universal de perfección y por eso es bien importante que te tomes en serio y que todo lo que dices que vas a hacer, el propósito que estés aquí escuchándome, es porque la vida quiere que cumplas tu propósito más grande. La vida no te puso aquí solamente por casualidad. Y vas a poder llegar a esa maestría de ser tú mismo en el momento que aceptes todos tus dones, tus talentos y también tus emociones. Así es que recuerda que también hay prácticas que nos mantienen en esa frecuencia que te cuento de la resonancia Schumann a través del sonido, del movimiento, de los ángulos, de la respiración, y fueron los ejercicios que a mí me conectaron con la vida de nuevo. Así pude sanar mi tiroides y así cientos de mujeres y de personas han podido restablecer su salud porque entran en este flujo de vida y en este ritmo universal de la Tierra. Y al entrar en esos estados de flujo, nos volvemos magnéticos. Empezamos a atraer sin dificultad todo lo que necesitamos para florecer como seres humanos. Ese es otro de los principios de la manifestación. Entonces, todo esto a lo que te quiero decir es de que diario necesitamos conectar con este flujo de vida. A lo largo de esta década de exploración, tanto personal como con mis pacientes, me doy cuenta que la salud necesita un abordaje integral. Y eso tiene que ver con un abordaje desde lo físico, obviamente con estudios de laboratorio, con cuestionarios e historia clínica, todo lo que normalmente se hace en medicina. Sin embargo, también saber el estado de tu sistema nervioso y saber poder trabajar con él y a favor de él es muy importante. Y aquí vamos a unir lo que te conté anteriormente, que tiene que ver con tu actitud. Me doy cuenta que si las personas no trabajamos en nuestra actitud, en nuestro sistema de creencias, en el trauma no procesado, vamos a alterar nuestro sistema nervioso inconscientemente. El entorno también tiene mucho que ver. Sin embargo, todas estas tecnologías que yo pude comprobar en primera persona me llevaron a dejar los medicamentos después de 4 años de practicarlos en mi día a día y
me ha dado mucha alegría poder ver cómo se recuperan cientos de mujeres en 10 países haciendo lo mismo. Me encantaría poder compartirte esto, sin embargo, estamos en la edad de la experiencia. La única manera en la que tú vas a poder experimentar esta salud es si tú lo practicas y si tú lo llevas a la práctica todos los días a través de tu propia experiencia. Te voy a contar cuáles han sido los patrones que he encontrado que si tú quieres regresar al balance hormonal, necesitas sí o sí saber y dominar. Creo en un modelo de salud donde el paciente se hace absolutamente responsable de su propia salud y por supuesto que los profesionales estamos como guías. Sin embargo, es este binomio y es un ecosistema en el que estamos destinados a vivir como seres humanos. Tú al frente, como persona responsable de su salud, necesita aprender habilidades. Y estas son las habilidades que me sacaron de esa etapa oscura que era necesaria para yo ver mi dolor a la cara, para yo poder entender qué era lo que tanto a nivel transgeneracional, a nivel sexual, a nivel de expresión, a nivel de autoestima, necesitaba cambiar. Y estamos en una época donde no podemos dejar de ver cómo a nivel colectivo se requiere un cambio sistémico. Y los cambios sistémicos siempre empiezan en grupos pequeños, a nivel individual. Y así ha sido conmigo. Afortunadamente todo lo que yo viví ha servido para apoyar también a otras personas. Así es que esa parte oscura que a veces tanto le tememos también tiene un propósito a nivel mayor. El primer aspecto que va a ser muy importante que tú entiendas es qué quieres. Porque cuando no tenemos claridad hacia dónde vamos, nos volvemos presas de cualquier persona que venda cierta promesa. Y cuando no enfocamos en nuestra energía, es donde estamos abiertos a todo. Y hay que tener enfoque. Cuando yo salí de ese consultorio con mi padre, que es médico, y después de que mi médico pues me dio la sentencia de que iba a estar medicada toda mi vida, no lo acepté. Y fue ese coraje y toda esa impotencia y al ver la baja calidad de una consulta privada que decidí hacer un paradigma diferente, pero primero tenía que empezar por mí. Y por eso el primer aspecto que va a ser súper importante que tengas en cuenta tiene que ver con entender dónde estás tú como persona y a dónde vas. Existen herramientas y existe toda una metodología para que entres en estos estados de información interna y que recibas respuesta de ti mismo. El segundo aspecto que va a ser muy importante que sepas y domines en tu vida tiene que ver con la capacidad de regularte y conocer tu sistema nervioso. Existen tecnologías como el yoga. En mi caso, me certifiqué en yoga específicamente para tiroides, donde podemos empezar a trabajar con nuestro sistema nervioso y favorecerlo. La respuesta ante el estrés va a depender de este entrenamiento interno que tú tengas. Y para eso entrenamos día a día, porque nadie está a salvo precisamente de los eventos que no podemos controlar, para que de tal manera que cuando sucedan, tú ya traes un internamiento interno, estás cómodo con la incomodidad y sabes sostener una postura ante la vida y las circunstancias. Para eso es el yoga. El tercer aspecto que nos ha ayudado a todas es entender nuestra propia ciclicidad. Habiendo tenido ovario poliquístico a los 19 años y mi ginecóloga diciendo que lo único que podía tomar era anticonceptivos, pude investigar qué otros aspectos y qué otros tipos de medicina podían regresarme al balance. Y fue ahí donde entendí que medicinas como la Ayurveda, como la medicina china, consideran el aspecto energético de los alimentos y de nuestro cuerpo. Fue precisamente un enfoque en el medio, porque habiendo crecido en México,
por supuesto que muchas de las recetas de Ayurveda, etcétera, no son compatibles con mi cultura. Y ahí viene el discernimiento para entender qué sí se puede aplicar, qué es sostenible y qué no. Y eso obviamente lo da la experiencia. Entonces, hay un método para que tú te ejercites, que trabajes y que comas acorde a tus ciclos. Los hombres son diferentes, son evidentemente igual de sagrados, y la idea es que las polaridades, tanto masculina como femenina, convivan en armonía. Y la compatibilidad entre géneros es necesaria para poder generar un balance en la vida. Y como mujer va a ser muy importante que sepas vivir como mujer. El cuarto pilar de esta metodología tiene que ver con toda la sabiduría del útero y cómo la humanidad, que fue generada evidentemente en un útero femenino, es muy importante limpiar lo que transgeneracionalmente llevamos como información genética y epigenética. Hay una conexión muy clara entre el balance hormonal, tu tiroides y el piso pélvico de las mujeres. Cada vez que tenemos un orgasmo, decimos, ¿no? Hay una reacción involuntaria ante el placer, pero también ante el dolor. Y la humanidad, he visto que durante todo este tiempo de experiencia humana, no nada más clínica, hay dos grandes heridas que la humanidad comparte. Es la herida de autoestima y la herida sexual. Y cuando nosotros nos atrevemos a ir profundo, a entender de dónde venimos, cómo fue nuestra gestación, si hemos tenido trauma sexual, cómo nos relacionamos con el saber recibir esa energía sexual y cómo la manejamos, va a depender qué tan libres nos sintamos de expresarnos y evidentemente cómo esté nuestro balance hormonal y nuestra salud tiroidea. En el momento que las mujeres sanamos nuestro útero y nos atrevemos a ver nuestra historia personal como es, el otro extremo de tu piso pélvico, que es la tiroides y es la garganta, empieza a florecer. Así es que esto forma parte también de esa metodología. En el quinto pilar me doy cuenta que una de las grandes programaciones que tanto nos han hecho daño como mujeres y como sociedad tiene que ver con todos los mensajes sobre nuestra apariencia. Al recibir un diagnóstico, evidentemente no nos gusta a veces el peso en el que estamos, se nos cae el cabello, hay problemas de acné, hay resistencia a bajar de peso, en fin. Todo esto tiene una repercusión directa en nuestra autoestima. Y por supuesto que cuando nos dan un diagnóstico médico, al médico no se le ocurre que hay un cambio de identidad o que hay un duelo incluso que vive la persona por el mismo diagnóstico. Yo lo viví y es muy importante que tú también te hagas cargo sobre qué es lo que estás pensando sobre ti. Porque eventualmente lo que tú piensas de ti misma lo terminas reflejando hacia allá afuera y el mundo te lo refleja. Así es que hay que trabajar a nivel inconsciente sobre estos condicionamientos, sobre la apariencia y sobre lo que piensas de ti misma. No existe una pastilla que se llame amor propio y autoaceptación. Así es que hay que trabajar a nivel inconsciente, a nivel energético y todo empieza a mejorar. Así que esto es posible hacerlo. Y por último, va a ser muy importante que conozcas qué actitudes te mantienen en salud y qué actitudes te enferman. Yo hice una investigación desde tres tradiciones, desde la yoga, desde la parte crística y desde la mística judía, que es la cábala. La cosmovisión que estas tres tradiciones y tres culturas tienen sobre ciertas partes del cuerpo es complementaria. Sin embargo, es muy importante que sepas que hay un aspecto espiritual de cada órgano y dependiendo de cada parte que se haya enfermado, es el mensaje que hay que modificar. Algo que me gustaría que sepas también son tres principios que me han ayudado mucho a entender y a lidiar con la realidad. Y tiene que ver con que el primero es que todo viene de Dios. El segundo, todo es bueno. Y el tercero es, me está enseñando lo que necesito modificar. Si nosotros tenemos esta actitud
y esta creencia de que la vida está siempre a tu favor, tu actitud es distinta. Te quitas de este rol de víctima y empiezas a ser proactivo con lo que sí puedes cambiar. Y esa fue la gran pregunta que yo me hice al recibir el diagnóstico. ¿Qué es lo que la vida quiere que yo entienda en este momento? ¿Cómo pude entrar en ese estado de flow? A través de escuchar a mi propio corazón. Sabía en su momento que necesitaba pedir ayuda y que necesitaba ir profundo. Y poco a poco lo seguí. Y es por eso que estoy aquí contigo pudiéndote compartir esto. Así es que espero que este mensaje te haya llegado en un momento preciso donde necesitabas escucharlo. Y recuerda que puedes encontrarme en @sanatutiroides para poder saber más acerca de cómo podemos apoyarte y ojalá que puedas tener la oportunidad de experimentarte como un ser extraordinario, porque a eso venimos, que puedas ver la grandeza y el milagro del ordinario para así poder generar una vida extraordinaria. Muchas gracias.